Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Gracias por estarnos acompañando un sábado más aquí en los Archivos del Espectáculo. Hoy sábado 19 de julio. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar aquí, por sus mensajes, que les gusta el programa, que nos dan sugerencias de quién quieren que investiguemos, a los que les dicen que no les gusta. También les agradecemos porque eso nos ayuda también a ver qué le movemos, qué le quitamos, qué le ponemos. También muchísimas gracias a todos. Y acuérdese que yo le voy a pedir un gran favor. Lo que siempre le pido es que le dé un like, que se suscriba, que active la campana para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo, porque pues eso nos ayuda a que nos vea más gente, a que crezca y que esto pues monetice más público y así nosotros poder seguir con ustedes. Y sobre todo estas investigaciones que las hacemos junto con el equipo que integra Jorge Samitis en vivo y que vamos el WAF y que nos compartimos información y que vamos a lugares a investigar. Y todo esto nosotros lo hacemos para entregarle a ustedes un producto de calidad público. Así es que muchísimas gracias de verdad a todas y todos ustedes por el like, por suscribirse, por activar la campana y por todos sus comentarios. De verdad, muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy, público, el día de hoy, sábado, de Archivos del Espectáculo, pues nos toca hablar de una figura que a mí también me apasiona mucho y que he leído mucho de ella, que he investigado mucho sobre ella, porque la admiro. Les estoy hablando de una de las actrices pues más importantes que hemos tenido en este país, la señora María Félix, la doña, como le conocíamos. María en esta parte de como actriz público, yo le debo decir que yo admiro mucho, pero admiro más la personalidad que tenía María, la personalidad que se construyó María Félix, más allá de las actuaciones, porque hay que ser sinceros, no era la mejor actriz, vamos a decirlo así, la verdad, pero creo que esa personalidad la llevaba a poder hacer, pues, encantarnos, ¿no? Encantarnos. Y justamente el día de hoy, pues vamos a hablar sobre este mito, ya lo vio usted en la entrada del programa, María Félix esotérica. Y ahí vemos algunos de sus cuadros, esta fotografía que está delante de uno de sus pinturas también muy polémicas, y que hoy vamos a platicar. Hoy nosotros nos dedicamos a hacer una investigación para ver si era verdad o no que ella pertenecía a una secta, que ella pertenecía a la religión yoruba, o que si era satánica, o que si era bruja, que si leía el tarot, que si no leía el tarot. Todos estos mitos que se han hecho alrededor de María Félix, que si comía carne humana, que se hacía rituales en su casa, todo esto se los vamos a contar, pero basándonos en una investigación que nosotros hicimos junto con el equipo de Jorge Samites en vivo, nosotros investigamos y nosotros nada más le vamos a presentar la información y ya sacará usted sus propias conclusiones. A mí me gustaría comenzar con que aparte de ser una mujer muy bella, ¿no? Que también eso pues llama mucho la atención, ¿no? El voltear a ver a una mujer así tan bella como ella. También algo de lo que brincaba mucho y que incrementó más este mito de este esoterismo es la coincidencia de su nacimiento con su muerte. 8 de abril de 1914 nació en Sonora, y 8 de abril del 2002 muere aquí en la Ciudad de México y muere a los 88 años, ¿no? O sea, 888. Por ahí también investigamos que existen teorías sobre numerología que dicen que ya saben que al sumar la fecha de nacimiento da 9. Entonces decían que en cuanto a la numerología, pues era muy, muy
describe mucho el número 9, la personalidad de María. Si nos vamos con una cuestión de los signos, pues es Aries, ascendente Géminis, y ella, este tipo de personas dicen que son intelectuales, curiosas y amantes del conocimiento. Yo siento que María, aunque no tuvo una profesión, siempre fue muy autodidacta. Hablaba dos idiomas, el español y el francés, sabía mucho de pintura, sabía mucho de literatura, sabía mucho del mundo, ¿no? Esos viajes que le ilustraron. Imagínese estar sentado con grandes pintores, con grandes pintoras, escritores, escritoras, y poderse hablar así cara a cara, me parece que eso también le engrandeció, pero eso fue más su forma de ser autodidacta, en decir, a lo mejor no tengo una profesión, pero me puedo meter a estudiar yo misma, ¿no? Eh, Salen estos mitos, yo siento que a raíz de la película Doña Bárbara. En la película Doña Bárbara publicó que fue una de las películas que también pues la catapulta y que también de ahí viene este mote de la doña, que a ella le gustaba, a María. Creo que a partir de ahí nació ese mito sobre esta parte esotérica de María. Y bueno, esta parte que vemos de María en la película de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, dirección de Rómulo Gallegos en 1943 publicó, eso, de ahí viene esa parte que empieza ese mito sobre que María le gustaba esta parte esotérica, esta parte negra, oscura, pero vamos a ver esta escena que le vamos a mostrar un fragmento por cuestión de derechos y ahorita les platico lo que me contaron a mí de cómo inicia María en esta parte del esoterismo. Te miro, mis ojos, sin los cuales estén como ciegos los tuyos. De cabeza tu juicio. Esto es una de las escenas de la película. Entre los santos de espaldas, para que no te alcance su gracia. Y allí ella está haciendo este ritual. La ve este hombre, también excelente actor. Una gran película, grandes textos, ¿no? Y ahí estamos viendo ella cómo hace este ritual. Vea qué bella, ¿no? Que yo te vea ante mí, y ahí estamos. Falso humilde como Cristo ante Pilatos, dice ella. Y ahí se sorprende este hombre y bueno, pues esta fue la película que Rómulo Gallegos le da a María y que la catapulta, ¿no? Pero bueno, público, no desde ahí nació el mito, creo, para la gente que la vio, pero a María quien la mete en esta parte mística, más que esotérica, mística, es su nana. Ya ven que ella pues es de Sonora y su nana era una india yaqui. Una india yaqui que los yaquis pues tienen una formación católica también, pero al ser esta pues esta comunidad que también tenía, por ejemplo, ellos tienen una creencia sobre la muerte, ¿no? Que era que la gente que moría en Cuaresma no se podía sepultar, no se podía hacer un funeral, no se podía hacer una fiesta como ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces también tenían ese grado de misticismo, esta nana de India Yaqui, que le empieza también a meter estas ideas a María, y que María esto lo revela en su libro e incluso hasta en su serie, ¿no? Cómo su nana le empieza a inculcar esta parte mística. Pero algo que desarrolló muy bien María y que yo puedo decirles que no sé si lo sabía, porque en ese momento no estaba tan común, era esta parte de la metafísica que creo que lo hacía, no sé si a conciencia o no, el desear algo, el programar algo en tu mente y que se le cumpliera. Y creo que estas ideas, tal cual como lo dice su biografía, es muy apegado
a lo que ahora conocemos como la metafísica. Bueno, desde ahí empieza María. Y también otro de sus grandes mitos, por lo que dicen que no era devota o que no tenía religión, es esto que le ocurre desde muy jovencilla, cuando la mandan a hacer su primera comunión y ella está en el catecismo. Un sacerdote intenta abusar de ella, intenta tocarla, ¿no? Entonces ella, muy jovencita, desde ese entonces ya tenía forjado su carácter o estaba forjando su carácter, sale, eso lo cuenta ella en la serie y en su libro, va por el arma de su papá, va por la pistola de su papá y amenaza al sacerdote y no se vuelve a meter con ella. Creo que la nana India Yaki y este hecho es lo que provocan que María vea desde otra manera la religión. Ella lo deja claro en varias entrevistas y creo que comparto ese punto de vista, ¿no? Yo creo que muchas o muchos de nosotros tenemos alguna creencia, alguna religión, pero en el caso de la religión católica, muchos dicen, yo estoy con la religión, pero no con la institución, ¿no? Institución entiéndase por los sacerdotes, por el papa y por pues por las normas que rige ciertas religiones. Entonces yo creo que ese fue un punto también muy importante para que María rompiera con la institución de la iglesia y también influenciada por la nana Jackie, que también le empezó a dar pues este mundo esotérico. Pero bueno, llega esta película, llega a su vida un hombre muy importante para María definitivamente, que fueron amigos hasta el último día de su vida, que fue don Ernesto Alonso, que a don Ernesto Alonso público también le encantaba todo este rollo que del amuleto, que de las cartas, que todo eso le encantaba a don Ernesto Alonso, aunque él también tenía una formación católica y también él muy guadalupano y todo, pero pasa mucho de estos casos, ¿no? Estas especies como de sincretismos que de repente mezclamos con, yo creo que nuestros orígenes como mexicanos, como muy en el fondo, seguimos siendo politeístas, ¿no? Entonces, creo que a veces se nos da mucho esta parte de decir, bueno, sí soy de cierta religión, pero, están leen las cartas, hoy tengo curiosidad, ¿no? Entonces él empieza a meter este rollo a María sobre las cartas, sobre el tarot. Entonces ella se empieza a involucrar mucho en esto público. De ciertos rituales que también, ciertas, pues, brujillas que a lo mejor les llamaba la atención, algunos rituales para conseguir el trabajo, para conseguir la película, porque incluso esta película de la doña, cuenta María que no estaba pensado, andaban buscando muchas y no daban. Y cuando alguien la invita a una cena y dice, creo que Gabriel Figueroa, si no estoy si no me equivoco, y ella llega a la cena, incluso ella dice, yo iba vestida, pero ni siquiera iba con el afán de impresionar a Rómulo para quedarme yo con el papel de su historia, ¿no? Ella llega simplemente, la ve Rómulo y dice, ella debe ser mi doña Bárbara, ¿no? Y es como se queda, ¿no? Con con este papel. Otro mito alrededor también, bueno, este es el que vimos de Doña Bárbara. Otro mito es en la película también de Faustina, que está basada en la novela de Fausto, que también en esta novela, pues ya, si usted no la ha leído, pues usted sabe cómo es esta parte de hablar con el diablo, de ir a los infiernos. Y eso, aunque esta película no fue tan popular para ella, pero yo creo que también fueron alimentando varios mitos. Y sobre la carne humana público, pues también considero que María le gustaba también que se supieran estos mitos, que existieran, que nacieran estos mitos alrededor de ella. Lo que sí le puedo decir es que personas cercanas y que convivieron con ella en un grado de amistad importante, dicen que era una mujer muy nerviosa. Ella era tartamuda, usted lo puede ver en las diversas entrevistas, pero lo tomaba bien, lo sabía aprovechar. Otro punto es que era excesivamente nerviosa, que le sudaban sus manos, de manos muy temblorosas cuando se ponía nerviosa. Entonces ella, yo creo que tenía que crear un caparazón, una protección para que no la atacaran, ¿no?
Entonces creo que eso lo fue haciendo bien. Después público se empieza a meter con la parte del surrealismo, empieza a conocer a gente de la corriente del surrealismo, conoce a Dalí, trataba muy de tú por tú a Dalí, Dalí que estuvo metida también en esta parte del surrealismo, y después llega una pintora, perdón, que le cambia la vida definitivamente, porque aquí público, primero le pinta a su hijo un cuadro, a Enriquito, Enrique Álvarez Félix, le pinta este cuadro que estamos viendo aquí, ese exactamente, le pinta ese cuadro, que ese cuadro es llamado Quería ser pájaro, y eso lo pinta Leonora Carrington en 1960. A mí en lo personal público, a mí nunca me ha gustado la pintura de Leonora Carrington. Es una pintura, es una obra que desde que usted la ve dice esto es un Carrington, pero siempre esta parte también como mística, mira, ahí lo ponen en eso, está extraño, ¿no? Está incluso en algún momento como perturbador toda la pintura de Carrington, ¿no? Entonces, María ve esta pintura y le agrada esa pintura. Ella también bueno, le pide, esto fue en el 60, entonces le pide a Leonora Carrington que también la pinte a ella, y la pinta en el 65. Ella llega a conocer a María, Leonora Carrington y María, deja el cuadro, se conocen por Renato Leduc. Renato Leduc, que también estuvo enamorado de María, por cierto, que le ofreció casarse con ella. Renato Leduc, que era esta parte también de intelectuales, que pues sí también estaban muy pegados al surrealismo, yo creo que era la época, y va y le presenta a Leonora Carrington, y de ahí Leonora Carrington le hace unas pinturas también formidables, pero fuertes, ¿no? Unas pinturas que a mí de repente me causan, mire, por ejemplo, tenemos aquí, estas son dos, y vea usted, ponla full, por favor, vea usted, o sea, muy místicas, muy diabólicas, él la pone como una vampiresa, ¿no? Es, es, es extraño. Y creo que también en esta parte de que ellos empezaban les gustaba esta parte de convivir con la corriente mire, aquí hay otra que tenemos, pon la del dragón, también otro Carrington, también demasiado fuertes, ¿no? Ella la pone con un dragón. Y ella siento que le empezó a gustar mucho este mito de que me vean diferente, que me vean que soy intocable, a ella no le gustaba que la tocaran, que soy lejana, que soy mística. Y ya una vez lo dijeron público, el escritor cubano, premio Cervantes 1997, dijo que María Félix era lo que se conoce en la religión hindú como un avatar, una encarnación terrestre de la piedad. O sea, imagínense cómo la llegaban a relacionar. También llegó Dolores Fini, que Dolores Fini también hace unas cosas también formidables para María. Pero siento que este misticismo, ella lo empezó a ver en las pinturas. Si no hubiese sido por las pinturas y por esta corriente que va con Leonora Carrington es también quien le empieza a meter más en el tarot. Incluso en una ocasión eh, cuentan que como Leonora Carrington le empieza a llevar a reuniones que hacían pues con gente pues importante del surrealismo. Y ahí es donde María empieza a interesarse por el tarot al escuchar lo que decía Leonora Carrington, al escuchar lo que le decía Salvador Dalí,
incluso Leonora Carrington cuentan que la lleva a una reunión con Jodorowsky. Jodorowsky que también, bueno, él creó un tarot y también él está muy pegado al tarot. Pero bueno, de ahí María se empieza a leer las cartas, público, y aprende a leer las cartas, que yo más allá de aprender considero que se trata más de un don y María lo tenía. María lo tenía ese don. Vamos a escuchar este video público, que es una entrevista que le hicimos hace algunos años, mi querida Rosita Pelayo y su servidor, a Darío Tepi, que por cierto se la recomiendo que la vean completa, porque vale mucho la pena, pero vean lo que él investigó sobre María. María Félix también le gustaba mucho, ¿verdad? María era buena, ella se leía el tarot sola. Dicen que si se levantaba muy temprano y como era hiperflexible, ¿sabías eso? No. Ella podía voltearse la mano hasta acá, subirse la pierna aquí, hiperflexible. Muy bien. Como silquera. Ok. Increíble, ¿verdad? Ajá, claro. Bueno, dicen que se levantaba hacia el yoga y entonces tiraba el tarot. Y si salía una carta fea, no salía de su recámara. Ah, de plano. Así de la recámara. No salía de su recámara. Wow. Ahí está lo que dice Darío Tepié cuando ella se empieza a leer el tarot. Entonces, ella le empieza a gustar el tarot, empieza a interesarse mucho por el tarot, y es cuando le encarga a Leonora Carrington hacer este mítico cuadro que es la maja del tarot, que es, mire usted, vamos a verlo, pónmelo. Cuando María le encarga este cuadro, esta pintura, allá hay varios simbolismos, ¿no? La pone sobre los cuernos, sobre unos cuernos, pero abajo parece que ella también los tiene. Como papalote, el sol, la luna, atrás, unas comodidades. Atrás hay unos como antílopes. Y bueno, esto es lo que le pinta Carrington. Y quien estaba ahí presente cuando le hace lo de la maja del tarot, cuando le entrega este cuadro, estaba ahí Jodorowsky, que es el que les digo que también, pues él empezaba en largas tardes de pláticas, largas tardes de ver el tarot. Pero ¿qué pasó? Que ahí mismo, María, esa es la duda que tengo, que no la pudimos pues resolver si realmente ella sabía de la numerología. La numerología existe de toda la vida, pero al parecer ella sabía de numerología. El tarot son números también, ¿no? Entonces ella se empieza a involucrar cada vez más y el mito pues cada vez empieza a hacerse pues más común. Ahora, ella también siento que disfrutaba mucho, público, ella disfrutaba mucho de hacer estas travesuras que pensaran que María era mística, que María era bruja. Vea usted este video. En vez de ir en mi destino, quise saber el destino de todos. El destino del mundo en que vivimos. Coloqué las cartas sobre la mesa en el viejo orden. Primero a mi consultante, el mundo. Después su corona. Después su pedestal. Luego lo que hay detrás del mundo y lo que hay delante. Ahí nos está diciendo que le leyó el tarot al mundo, ¿no? Y esto es algo grabado, pero ella le gustaba que se supiera eso. Ahora estamos viendo ahí unas cartas de póker que también se pueden leer, público, porque pues habla de los oros, ¿no? De las de cosas que se pueden leer, tanto la baraja española como la del póker. Ahora hay que recalcar algo. A ella le gustaban mucho las cartas, a ella le gustaba mucho jugar póker. Mira, ahí estamos viendo, ponelo otra vez, ahí estamos viendo cómo ahí tiene ella lista, y ahí, justo ahí, hay un libro de interpretación, ¿no? Y ahí vemos la baraja que ella ahí le empieza a gustar este mito público alrededor del tarot. Y bueno, ahí nos comprueba
podemos comprobar ahí que le gustaba el tarot. Ahora lo que pues encontró al respecto Darío Tepié. Pero después publicó, manda hacer unas pinturas que estas sí son más fuertes, basadas en un sueño que tuvo María, que es este cuadro, este tríptico de las sirenas, pero que es una carga fuerte, uno lo ve y te sorprende, te intimida por esa carga que tienen estos cuadros. Y vamos a verlos. Vamos, corre. Y ahí ella sueña esto y lo desarrolla, bueno, desde el marco es precioso, no fue mandado a hacer específicamente para el cuadro. Pero vean ahí los simbolismos, en una aparece un diablo, ¿no? De izquierda a derecha la vemos como muy opaca, en medio se ve esta como que parece una deidad, ¿no? Y siempre rodeada de animales. Dicen que quien tiene este cuadro se le complica mucho la existencia, pero pues a María no. Y María siempre presumía, público, que tenía la suerte, pero yo creo que también ella trataba de como le decía hace un momento, como de blindarse, porque en una ocasión recuerdo una entrevista con la mítica entrevista con Verónica Castro, donde le dicen, ¿qué opinas de las malas vibras? Y dice ella, nada de eso me pega. Pero yo creo que era una protección, porque sí, ella sí era mucho de vibras, público. Sí era mucho de ver vibras. Y mire usted este video, que también es una entrevista que le hace Raúl Velasco, donde nos está representando muy dignamente en París. Que por cierto, atrás aparece don Rogerio Azcárraga, el dueño de Fórmula. Vamos a ver. Todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco. Y toda la energía de toda esta gente me la hago mía. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿verdad? No está mal, entonces yo no hago nada. Como cargar las baterías, ¿no? No, yo robo de los otros. Allí este video se ha vuelto muy repetitivo, muy viral, porque en efecto, ella dice eso, ella dice, les robo su energía, y eso parecía público. Y existe eso en la metafísica. Ahora dice ella, yo absorbo, y eso existe también. Hay gente que nos absorbe toda la energía, y ella siempre se vio muy bien, ¿no? Vamos a seguir escuchando, porque ahí la cuestiona don Raúl Velasco sobre los ofidios, que es estos lagartos, que a mucha gente pues o le da miedo o piensan que es de la mala suerte. Vamos a verlo. ¿A qué se debe su afición por los ofidios? Bueno, digamos, hay gente que le tiene miedo y que hace caput y no sé. Mucho más afición por los diamantes que por los ofidios, ¿no? Es verdad. Porque tampoco me voy a colgar un pitón de verdad encima. ¿Qué tal? Yo le tengo más afición a los diamantes que a los ofidios. Yo siento que ella no quería revelar, y ella nunca quiso revelar esto. En muchas entrevistas nunca quiso revelar cómo se cuidaba. Y quizás está bien. ¿Cuándo han visto que en la guerra alguien cuente cuál va a ser su estrategia? Yo creo que ella sabía que las miradas estaban frente a ella, que todos estaban esperando que algo pasara con ella para quitarla, para destronarla. Entonces ella no podía decir cuáles eran sus secretos, ¿no? Pero mire usted este otro también con Raúl Velasco, donde ella afirma que la suerte es ella, público. Vamos no está todavía. Aquí está, vamos a verlo pues. Están ahí con Juan Gabriel, público. Vamos a ser amigos, desde entonces me honra con su amistad la doña. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. Qué frase, ¿no? Qué frase. A mí me encanta además la forma en que lo dice. Mire, vamos a volverlo a escuchar. Vamos a ser amigos, desde entonces me honra con su amistad la doña. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. ¿Con qué seguridad lo decía, público? Pero es que ella sabía que sí era así. Lo que sí sabemos, público, por amistades de ella que se empezó a involucrar mucho, le gustaban mucho los libros de astrología. Le gustaba estudiar los astros. ¿Y cómo no? Si te gusta el tarot? El tarot tiene que ver mucho con la astrología.
Lo que estuvimos investigando y que no pudimos comprobar a ciencia cierta, público, es que hubiera una relación entre María y la religión yoruba. No encontramos estrictamente algo que dijera o que nos hiciera creer que ella practicó esa religión. No sé si quizás algunos rituales sí, pero propiamente de esa religión, investigamos con altos rangos de la religión yoruba y me dicen que no tienen la certeza para decir que ella perteneció a esta religión. Sin embargo, nosotros viendo algunos videos y analizando unos videos que estaban sobre su casa, pues tiene ciertos simbolismos que quedaban como de protección. Mire usted, vamos a ver este. Mire, de entrada este es como un chango, ¿no? Y este lo tenía en la entrada. Las imágenes que vamos a ver aquí son de la Casa de las Tortugas en Cuernavaca. Y hay mucho ojo, ¿eh? Ahorita le voy a decir por qué las tortugas. Pero bueno, ahí se ve este changuito, ¿no? De plata. Ahí, ¿por qué dejamos esa imagen? Porque ahí hay una tortuga y una serpiente. Vamos a seguir bajando. Esta es su casa de Cuernavaca. Y mire usted, detengo aquí la imagen porque esos que están sosteniendo las luces, pues también son una especie como de sibaritas, ¿no? Que también dan protección. Y tenía varios, se repetían varios de esos en su casa, ¿no? A ver, pon sin audio. Ajá. Hasta que hable. Mire, ahí está otro, ¿no? Que estos como que dan protección, ¿no? Ahí ella caminando en su casa, que además el efecto me parece muy fantasmal. Aquí, público, eso que usted está viendo es el estudio de Antoine Sapov, su último marido, su última pareja. Ahí tienen un caparazón de tortuga. Se dice que las tortugas también ayudaban mucho para protección, para alejar a los malos espíritus. Ella tenía lleno de tortugas tanto reales, disecadas, en dibujos, en pinturas, en esculturas, todo esto ahí en su casa. Y vamos a ver a otro elemento que es donde, bueno, ahí está Antoine Sapov. Mira, yo siento que más María era como a todo, ¿no? A todo lo que se moviera, ¿no? A todo lo que ayudara, ella le iba a todo, ¿no? Ahí vemos un autorretrato de Antoine Sapov con pues estos tejidos típicos mexicanos. Bueno, aquí ella está abriendo su puerta y vamos a escuchar lo que dice. Seguimos con la plata. Muchos de los objetos que ven en mis casas, yo diría que me han estado esperando. Muchas veces los veo en un libro, en un catálogo y de pronto, ¡pam!, me los encuentro delante de mis ojos. Hay algo de magia y de misterio en todo esto. Yo nunca me lo he podido explicar. Como que yo tengo cita con los objetos. Y también con las gentes. Ahí está. Y mire usted, en esta imagen, atrás se vuelve a ver, atrás justo donde está su cabeza, ahí se vuelve a ver otro como especie como de sibarita, ¿no? Entonces, tenía muchas protecciones. Ahora, hablando de plata, ella que tenía muchas cosas en plata, ella tenía, mire, aquí se ve otro más, ¿sí? Hasta el fondo, ahí se ve otro como en una especie de nicho. Y aquí otro, ¿no? Una mujer más como enredada en una serpiente, así. Bueno, ella, público, usaba una pulsera de plata y le gustaba mucho la plata, más la plata en escultura. Y según en lo espiritual, me voy a permitir leerles, la plata se asocia a la pureza y a la protección, a la intuición y a la conexión con la luna y lo femenino. Ayuda a cargar energía y a quitarte las malas vibras. Entonces ella siempre cargaba con una moneda de plata y con su pulsera de plata. Eso es el único indicio que podríamos decir que nuestra investigación podríamos creer que hace un guiño a la religión yoruba. La religión yoruba te pide que traigas una pulsera de plata. En la mano izquierda como pacto con Obatalá, ¿no? Eso es lo que se dice. En el siglo XIX,
se metía una moneda de plata, eso es lo que investigamos, se metía una moneda de plata en la leche para mantenerla fresca y no se echara a perder. ¿Se imagina usted? O sea, no nada más el simbolismo que tenía la plata, sino la causa. Ahora, ya más cercano, ya más hacia el siglo XX, se usaba la plata incluso porque no existían los antibióticos, se usaba como medicamento, ¿no? Entonces, la plata pues tiene algo muy, muy importante ahí, ¿no? Y es el único guiño que nosotros encontramos, junto con estos como guerreros que la protegían, es el único guiño que encontramos con la religión yoruba, pero más no encontramos. Se entrevistó a alguien público que no vamos a decir su nombre, pero da este testimonio, un testimonio muy, yo digo que también muy guango para lo que este hombre presumía, que era de la región yoruba y no sé qué. Pero bueno, importante escucharlo. Vamos a escucharlo. Con todo respeto y me van a atacar como siempre lo hacen, pero María Félix era bruja y era bruja de las buenas, ¿no? Porque tenía un poder, tenía una energía fuertísima que a la fecha nadie tiene, ¿no? Tiene mucho que ver que nació un 8 de abril y murió el mismo día, ¿no? Entonces, María Félix, mis respetos en un tema religioso porque era bruja y de las buenas. Muchas veces se mencionó que ella practicaba el ocultismo, que practicaba la magia negra, que adoraba al diablo. No, eso yo les puedo decir que no es cierto. Era bruja, porque sí era bruja, pero nada oscuro. Bueno, ahí tenemos la opinión de este hombre, que pues él dice que nada oscuro. Yo siento que era más ese poder que tenía de la mente, ese los rituales. Nosotros luego le damos el poder con nuestra mente a un amuleto, ¿no? María Félix empieza a dar cuenta de todo esto, publicó de todo esto que se decía, y ella empieza a hacer más grande su mito, porque ella le gustaba saberse. Ella decía en esta entrevista mítica que le hizo Ricardo Rocha en el 96, si no me equivoco, si fue en el 96 según yo, ya vemos una María ya pues ya grande, pero una María que ya tenía muy claro cómo hacer su mito. Y empieza a poner ciertas cosas que yo creo que ella, lo vuelvo a repetir, para que le tuvieran miedo. Y decir, no hay que meternos con María porque nos vaya a hacer algo. Mire, vamos a escuchar esto. Al infierno y hablé con el diablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero mire usted, aquí vemos la entrada de este programa, que era cuando ya estaba el mito de que ella que cae. Y atrás se ve el cuadro de Leonora Carrington, el Quisiera ser pájaro, que le hizo Enrique Álvarez Félix, su hijo. ¿Sí? Entonces ella ya ponía ciertos elementos, yo creo también, para ir nutriendo este mito, o según dicen, que era para poner símbolos para que supieran que con ella no se tenían que meter. Y mire usted, estas escenas de la entrada de este programa, o sea, son fuertes y propuestas por ella, según cuenta Benjamín Kahn, que fue el director de esto. Y ve ahí la cara, lo histriónica que se pone. Pero vea cómo rompe con esta seriedad. Me da risa pensar que no me tomo en serio, ya lo ven, no me tomo en serio. Como es. Ahí ella dice, no me tomo en serio. O sea, ahí hay o sea, vean esto, pero jajaja, no, pero no soy. ¿No? ¿Se imagina? Ahora vamos a escuchar esto. Pero claro, lo pedí y me llegó. ¿Tú crees? Ella se refiere a que pidió a Antoine Zapov, a su última pareja, que ella pedía una pareja así. Y ahí nos deja claro también que sí practicaba ya la metafísica. Ella en alguna entrevista también llega a decir, con Jorge Saldaña, ella llega a decir, yo quería un papel, y decía, ese papel va a ser mío, ese papel va a ser para mí. Entonces ella se programaba. Entonces yo siento que sí fue pionera aquí en México, o ella estuvo muy interesada
en esta cuestión de números, de metafísica para lograrlo, ¿no? Y aquí se da cuenta perfecto Rocha, porque Rocha le hace el cuestionamiento: ¿a quién se lo pediste? Y mire usted cómo responde. Yo no soy privilegiada. ¿De veras lo pediste Lo así? juro que lo pedí. Así, guapo, inteligente, cultivado, joven, por supuesto. Y que me hiciera, y pintor. Y apareció Antoine. Y apareció Antoine un día, me lo presentaron. Naturalmente que lo vi pasar y verás tú, desde 15 años ya no lo dejé ir. María, ¿a quién se lo pediste? ¿Eres religiosa? ¿A quién se lo pediste? ¿Eres religiosa? Y aquí María nos deja claro lo que platicábamos al inicio del programa, que ella no iba con la institución. Yo no soy religiosa. Yo tengo mi Dios particular. Yo creo las cosas a mi manera. Yo no creo determinadas cosas que toda la gente cree, pero tengo un Dios, el mío. Eso suena a herejía. Ah, no es cierto. Yo no soy. No. ¿Cómo que No, hasta, no. hasta hablando de Dios tiene que ser No, mi propio Dios. Yo escogí mi Dios, yo tengo mi Dios. que no te gusta No de los te metas, demás. no te metas, porque fíjate, si como vamos a comenzar a meternos con mi Dios y si hablas de política, meterte con lo que a mí me gusta en política, no la vamos a llevar bien. También, mira, yo el otro día te dije... Ahí está, ¿no? Ella ahí habla muy, muy claro que sí tenía. Ahora, otra cosa más público que ya lo estaba olvidando. Ella, desde que fallece su hermano, que ahí hay varios mitos, ¿no? Sobre el hermano, que realmente he visto algunos videos, pero ella lo dejó muy claro en su libro, que no sé por qué no se basaron en su libro para hacer la biografía, su bioserie, perdón. Se basaron en cosas muy absurdas, pero bueno, ese es otro tema. Ella le llegó a contar a don Ernesto Alonso, y don Ernesto Alonso evidentemente la llevó. Ella siempre tenía la curiosidad, público, de querer hablar con su hermano. Unas versiones dicen que se suicidó, otras versiones dicen que perdió la vida en un combate. No, nada de eso. Está documentado que fue un error, una falla, y que fueron el propio colegio donde él estaba de militares, en una práctica de tiro, perdió la vida. Entonces ella tenía esa duda, o si lo habían mandado a desvivir, ¿no? Entonces siempre se quedó ella con esas tres versiones. Entonces cuenta don Ernesto Alonso, otro que también le digo que le chiflaba también esta parte del esoterismo y todo. Tenía su casa llena de angelitos, le gustaba coleccionar ángeles, también le gustaba coleccionar antigüedades del siglo XVIII, así como a María. Era muy guadalupano, su hijo se llamaba Juan Diego y su hija Lupita, pero también le gustaba todo este rollo. Entonces es él quien lo lleva con una chamana para que María pudiera hablar con su hermano. Y ahí es donde supuestamente cuentan que le dice la verdad y le dice que no se desvivió, que fue este accidente. Es lo que ellos cuentan. Ahora, me dicen que al hacer ciertos rituales, tienen que entregar algo a cambio. Y que en esas entregas a cambio vendrían los hijos, ¿no? Están esos mitos de estos grandes pactos que se hacen. Y vea, a Ernesto Alonso se le murió el hijo, a María se le murió el hijo. Pero yo creo que son coincidencias, ¿no? Coincidencias, porque no creo que nadie en su sano juicio haga un pacto y que aviente a su hijo, ¿no? Pero vamos a ver, aquí hablando de su hijo, ella cómo confrontaba a la iglesia. Esto durante la muerte de su hijo. Lo de la misa de mi hijo Enrique, ¿no te conté? No te conté que yo ya íbamos a llevar aquí que mi hijo al panteón. El domingo. Un domingo, del domingo sí. Y entonces el padre estaba diciendo una misa y no me pareció que en ese momento tan
tan divino, tan corto, en que ya lo íbamos a llevar, el padre estuviera hablando de los apóstoles y que estuviera hablando de una entrevista que había tenido con Pablo VI. No toleré y le dije callado. Ya, mire, la historia de los apóstoles, ya estoy hasta aquí. Vamos a rezarle, amigo. ¿Con Enrique ahí? Con Enrique enfrente. Con Enrique enfrente. El padre estaba hablando de los apóstoles. ¿Qué me importaban nada mía en ese momento? Los apóstoles tienen su lugar y su momento, pero ese no era el momento. Porque tú dices la tolerancia. Te digo que yo no tolero. ¿Qué Bueno, ahí vemos cómo rompe María con el padre, que muchas veces ahí pues yo digo que tiene toda la razón. Me regreso un poco a este cuadro público. Este cuadro después es vendido y al igual que que es la maja del tarot, como el tríptico que vimos hace un momento, ambos de Leonora Carrington, este en especial se vendió en 2007 en $430. $430,000. Este cuadro fue entregado en 1965. Pero está este mito que quien lo tiene empieza a tener problemas, empieza a escuchar ruidos. Estos son los mitos alrededor de. Otra cosa que yo siento que también ella empezó a querer engrandecer ya este mito fue en esta misma entrevista, con esta declaración muy polémica, y creo yo que ni ella misma se la creyó. Vamos a escucharla. Mire. Una vez, pero de verdad. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. ¡Ah, María! Yo comí carne humana y Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español que se llamaba, una ciudad que se llama Chauen. En aquella... La ciudad santa. Estaban filmando una película. Estábamos filmando La Corona Negra y nos invitó, uno de esos moros notables nos invitó, y este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía, y nos dio a comer. A mí me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, y pregunté, y así me dijeron, carne humana. Me ha nada más también, yo siento que esto ya es parte del mito de que María ya a esta edad ya le gustaba a ella seguir haciendo. Incluso ella le dice en esta entrevista, a mí no me investigues, a mí invéntame, para eso soy artista, ¿no? Y creo que ella sabía inventar muy bien su mito. Eso sí lo reconoces. No, pero no voluntariamente. Antropófaga, no voluntariamente. ¿Cómo te sentiste no sentí, después? ¿Qué era carne de qué? ¿De hombre, de mujer, de qué? No quise preguntar, oye, ya eso ahí ya no llegué allí, pero era carne humana. Eso me lo dijo Quique, pero Quique ya había ido a deponer el estómago 2 veces. Estábamos por allá trabajando. Carne humana, antropófaga. ¿Qué tal? Yo digo que esto ya es parte del mito de que le gustaba a María ya hablar de estas cosas. Bueno, público, pues después de todo esto, yo le puedo decir que pues nosotros de lo que hemos investigado alrededor de María, podemos decir que sí, el tarot está comprobado al 100% que sí. Amistades muy cercanas a ellas nos dice que sí, que el tarot sí le gustaba, que hacía ciertos rituales también, sí, pero nada pudimos encontrar que nos hablara sobre santería, sobre la Santa Muerte, sobre una cuestión satánica. No, eso no lo pudimos encontrar a ciencia cierta. Lo único que le puedo decir es que con esto que nosotros empezamos a investigar, nos dimos cuenta que estudiaba mucho, que sí había varios libros sobre astrología. Y esto de la astrología, incluso ella en una plática comenta que hay que entender los números. Esta plática supuestamente la sostuvo con Renato Leduc, y Renato Leduc lo escribió en una de sus memorias, donde él habla de María, y ahí es donde él dice que se quiso casar con ella,
pero él dice que María le decía que en el momento que él le dijo no era el momento correcto, que tenían que esperar. A lo mejor usted puede decir, lo está bateando, ¿no? De una manera muy bonita para que no se sienta mal. Pero no. Ella decía que iba de acuerdo con los números, con la astrología, con sus cartas. Darío Tepié después nos confirma esa parte que viene en las memorias de Renato. Y al señor Renato Leduc le sorprende mucho que María de plano no quisiera o filmar o hacer un estreno o firmar un contrato o tener una reunión en ciertos números. Ella hacía sus números. Lo que a mí me hizo pensar que esto ya es a título personal público es si a ella le gustaba manejar tanto esto del mito. Yo siento que la última parte de la vida de María fue una vida que incluso me atrevería a decir que se empezó a deprimir. Estaban sus hermanas, sí, pero no, ya no había una buena relación. Sí seguía habiendo relación, pero no buena o no cercana quizás. Varios de sus amigos ya se habían ido. Su propio hijo ya se había ido. Si ella sabía esto de los números, si ella sabía de este misticismo, ¿no habrá sido que ella se quería ir justo ese día? No sé si usted me lo entendió, pero a lo mejor ella planeó eso, ¿no? Hay otros mitos públicos muy estúpidos que no los quiero repetir de cómo encontraron el cuerpo, porque después la obsesión de los hermanos pidieron que la exhumaran para ver que no se hubiera envenenado o algo así. No encontraron nada o no quisieron encontrar nada, quizás. Pero lo que sí sabemos es que se puso toda de blanco. Unos dicen que es con este traje que usted vio ahorita cuando está caminando por la casa de las tortugas en Cuernavaca. Pero a mí me hace pensar eso, que quizás a ella le gustaban tanto los números que hasta en eso ella quiso marcar cuándo se iba a ir. O la otra versión que también nosotros pensamos es que quizás ella sabía el día. Con respecto a que se lo dijo a alguien. Se lo dijo a alguien en los números, se lo dijeron en las cartas, se lo dijo la astrología, pero ella sabía, yo creo, el día en que se iba a ir. Público, espero que les haya gustado, espero que no haya estado muy surrealista, que si estuvo muy surrealista, qué bueno, porque de eso se trata. Pero aquí nosotros no queríamos mentir ni agregarle cosas, pero dejarle a usted la conclusión, que yo me atrevería a decir que con las personas que hablamos cercanas, algunas todavía amigas de ella, que todavía vive una al menos de las que yo conozco, ya entrada en años, dice que sí le gustaba, pero que incluso a ella no le gustaba que, oye amiga, léeme las cartas, a ella no le gustaba nada de eso. Pero bueno, público, aquí así la información. Por lo pronto yo digo que viva María, gracias por lo que nos dejó y por ser una precursora de la defensa de la mujer, de las mujeres, público, con todas esas frases, con toda esa inteligencia. Que viva María. Bueno, público, le agradezco mucho, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Los Archivos del Espectáculo. Le agradezco muchísimo.